Soy la alumna Rosana del Carmen Hernández del tercer semestre Grupo A. Estudié en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 203 de Ciudad Iztapalapa, Oaxaca, cursando la licenciatura en Pedagogía. En este breve video explicaré sobre el enfoque psicoanalítico. La materia es nombrada Psicología Social, impartida por la docente Nacheli Guadalupe Blas Rascado. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. La psicología de orientación psicoanalítica, como bien lo dice, se basa en la aplicación del método psicoanalítico en la práctica psicológica, incluyendo la investigación o construcción teórica. El método psicoanalítico es el análisis de un discurso, teoría y la experiencia práctica a partir de la escucha de las formaciones de la consciente e inconsciente. Es una teoría psicológica que busca explicar los conflictos que existen en el subconsciente a través de un análisis del origen de las conductas, la estructura de la personalidad. Está compuesta por el ello, el yo y el superyo, y la salud mental depende de mantener el equilibrio entre estas. Sigmund Freud fue considerado el padre del psicoanálisis, quien fue un médico que es dedicado a estudiar sistemática y acuciosamente el área de la neurología. El análisis comienza con los estudios de Freud sobre aquellos elementos de los que no éramos conscientes y el estudio de los problemas de sus pacientes, que manifestaban problemas físicos que no tenían ni siquiera explicación. Con esto lograron determinar que estas eran causadas por el inconsciente, por medio de la implementación del método de la hipnosis aplicado en pacientes. Según esta teoría, hay fuerzas inconscientes que determinan la personalidad. Freud decía que para entender la personalidad es necesario exponer lo que está en el inconsciente. Intentó demostrar que todo comportamiento tiene una base biológica. A lo largo del desarrollo del psicoanálisis, Freud fue incorporando nuevos términos que descubrieron la mente humana, teniendo en cuenta que el psicoanálisis concibe al ser humano como un organismo sujeto a los designios propios de su filogenia y cultura, a través del inconsciente que actúa bajo la motivación en términos de la energía. Incorporó la teoría de las estructuras de la mente y las estructuras de la personalidad. Tópicas del aparato psíquico. Hay 3 niveles, también pueden denominarse regiones, provincias o sistemas en el psiquismo: consciente, preconsciente e inconsciente, que dan cuenta de los procesos psíquicos que se llevan a cabo en los seres humanos. Estos niveles del psiquismo funcionan interrelacionados entre sí. No poseen un sustrato neurológico o un lugar anatómico determinado. Nivel 1. La conciencia. El nivel consciente es el más accesible del aparato psíquico. Está formado por lo que se percibe. Las representaciones conscientes son todo lo que se registra, ya sea fuera del sujeto o a través de los sentidos: vista, olfato, gusto, motricidad. Lo que ve, escucha, hace, como también lo que pasa dentro del sujeto: recuerdos, deseos, sentimientos, emociones. Por medio de la conciencia es posible reconocer las cosas en forma flexible. El sistema consciente se maneja con el principio de realidad en el aquí y ahora. Respeta la temporalidad
se rige por leyes lógicas y adapta el contexto. Nivel 2. El preconsciente. El nivel preconsciente es el nivel más cercano a la conciencia. Están relacionados entre sí ya que disponen de cierta modalidad, es decir, que los contenidos o representaciones que se encuentran en este nivel ingresan fácilmente al nivel consciente porque han sido olvidados posteriormente. Este nivel está formado por sentimientos, pensamientos, fantasías, vivencias, que no están presentes en la conciencia, pero que pueden hacerse presentes en cualquier momento. Los contenidos que se encuentran en este nivel están ahí porque de algún modo no pueden entrar en la conciencia por falta de espacio. Nivel 3. El inconsciente. El inconsciente es el nivel donde se encuentran todos los contenidos, emociones, deseos, ideas, vivencias y conflictos reprimidos que no tienen lugar en la conciencia, debido a que la intensidad que poseen producen displacer, sufrimiento a la persona cuando los recuerda, por ello los reprime y permanecen ocultos en este nivel. El ello es la instancia que alberga las pulsiones instintivas regidas por el principio del placer y que aflora en forma directa en las manifestaciones antisociales. Su hábitat en las personas socialmente integradas sería el mundo inconsciente, es decir, que todos los impulsos o contenidos del ello son inconscientes. Esta instancia puja permanentemente por satisfacer deseos y tienta al yo para que los ejecute. Un joven tiene mucho que estudiar. El ello insistiría en que no lo haga porque solo quiere divertirse. Por tanto, expresará el yo: hay que salir, estudio a la vuelta o no estudio, seguramente a mí no me van a tomar la lección. El superyo es la voz de la conciencia moral, producto de la internalización de las normas y valores transmitidos por los padres o a través de la educación. Su función es poner freno al ello y convertirse a veces en amigo del yo a través de las valoraciones positivas que hace de su conducta. Es como si el superyo le dijera al yo: lo has hecho bien. Aunque otras veces se transforma en un enemigo y surge en la persona el sentimiento de culpa. Son los momentos en que el yo no es visto con buenos ojos por el superyo, como si el superyo dijera al yo: no estás a la altura de lo que deberías hacer. Evolución de las instancias psíquicas. Los niveles y las instancias se superponen, es decir, se integran y de este modo funcionan en psiquismo humano, pero para ello se requiere de un proceso que se pone en marcha desde el momento en que uno nace. En las primeras etapas de la vida, desde 0 hasta los 5 años, donde el psiquismo se estructura, se conforma, luego con el pasar de los años y el transcurrir por diferentes etapas y vivencias se irá fortaleciendo y modificando durante la vida hasta la muerte de este ser humano. Al nacer, un niño es todo ello. Sus necesidades de alimentación, higiene, sueño y contacto deben satisfacerse inmediatamente, porque no posee la capacidad de esperar, es decir, se rige por un principio de placer y un principio primario. No puede discriminar entre él mismo y los demás. Tampoco el tiempo, el momento, y si su mamá está ocupada, tiene un deseo y necesita satisfacerlo inmediatamente. Es así como poco a poco va aprendiendo a esperar, percibe que alguien lo alimenta, distingue situaciones en ese momento en que surge el yo y a su medida que va creciendo continúan sus aprendizajes.
Entre estos aprendizajes distingue que hay cosas que no pueden hacer y otras que sí. Es cuando comienzan a formarse el superyo. Un niño va orientando su conducta según lo indicado por los adultos, quienes les van otorgando premios o castigos, según responda o no a las normas o indicaciones que estos dan. Así van surgiendo en cada persona representaciones internas de lo que es correcto y de lo que no, representaciones de las normas sociales y los valores de la sociedad en que vive. El superyo posee dos aspectos. La primera es la conciencia moral, lo que no debe hacerse. El segundo, el ideal del yo, lo que sí se debe hacer para ser mejor cada día. Tercera tópica, síntesis. El aparato psíquico funciona como cualquier otro órgano humano, con estructuras y modos de funcionamiento. El ello comienza a funcionar cuando alguien nace. Todo es puro deseo y el niño se siente el centro de la situación, porque no puede percibir la limitación, es decir, es todo inconsciente, todo fluye sin represión, sin normas, lo cual es propio del principio primario y principio de placer. A medida que éste madura, comienza a instalarse el principio de realidad. El bebé llora porque tiene hambre o desea algo, pero debe esperar y puede comenzar a hacerlo. Lleva a esta persona a encontrarse con los límites. Ahí comienza a instaurarse el yo y la conciencia, es decir, el principio secundario o principio de realidad. Pero hasta el momento el niño tiene permitido realizar ciertas conductas que no se ajustan a las normas sociales, como gritar, llorar, tirar los objetos. Lentamente, sus padres o los adultos que lo educan irán corrigiendo estas conductas y el niño podrá incorporarlas. Esa incorporación de la forma permite el desarrollo del superyo, por el cual a lo largo de la vida no necesitará este sujeto, alguien que le indique en forma permanente que no debe realizar algunas acciones porque afecta el bienestar de sí mismo o de los demás, es decir, incorpora la norma social, por lo cual cuando surja un deseo, si no es el contexto adecuado, podrá postergarlo o decidir no realizarlo nunca. Será capaz de aceptar la frustración que la realidad le impone y aunque sufra en cierto sentido, se sentirá orgulloso de sí mismo por obrar el bien. Ahora bien, el yo será capaz de percibir no solo los estímulos externos, sino también los internos, que se dividen en dos necesidades fisiológicas e impulsos. Los impulsos son los contenidos inconscientes que sirven a emerger a la conciencia, y también los deseos del yo, que buscan ser satisfechos. Es por eso que se sostiene que una parte del yo es inconsciente, preconsciente y consciente. Pero como es sabido, no todos los deseos pueden ser realizados porque existen el superyo, que en forma permanente precisa al yo para que no realice estos deseos. El superyo posee cualidades inconscientes, preconscientes y conscientes. Por ello también percibe los deseos del yo. Es por eso que el yo deberá mediar entre estas dos instancias, poniendo límites a sus exigencias y conforme a las circunstancias de tiempo y del medio que lo rodea. Permitirá satisfacer ciertos deseos y otros los protegerá, o si son excesivamente descontrolados, los reprimirá. El psicoanálisis ha aportado elementos muy importantes al campo de la educación, tales como el conocimiento de las etapas psicosexuales del desarrollo de la infancia, la crítica al sistema educativo, que ha apoyado en medidas represivas para contener la emergencia de las pulsiones no considerada, el daño que ocasiona al niño y a su desarrollo psíquico, los procesos inconscientes que se representan en la relación educativa
tanto en el niño como en el educador, y otros tantos elementos que deben considerarse en el ámbito educativo para el replanteamiento de los fines educativos, así como de los métodos y técnicas de enseñanza. Sus aproximaciones con la educación. 1. Hizo críticas a una determinada educación. 2. Realizó aportaciones psicoanalíticas en este terreno. 3. Dio algunos consejos y orientaciones en esta materia. 4. Esbozó a grandes rasgos los fines de una pedagogía de acuerdo con un punto de vista psicoanalítica. Psicoanálisis y escuela. El niño dejará a la familia por primera vez. Debe soportar y establecer nuevos vínculos con sus propios maestros y compañeros. Al principio lo hará dominado y orientado por su inconsciente. Transferirá a sus maestros que le evocan las imágenes paternas, los sentimientos lo que ligan a sus padres. El maestro para el niño es símbolo de autoridad. Despierta en el niño las reacciones hacia la imagen paterna y todo lo que ella representa de fortaleza o debilidad interior. Los compañeros del niño pueden suscitar reacciones en función de lo vivido con hermanos y hermanas. Estas conductas darán paso a reacciones correspondientes en el maestro y los demás alumnos. Es así como en el ámbito escolar produce el ambiente familiar, transformándolo sobre un plano social más amplio. El educador debe recordar que toda dificultad escolar de un alumno puede tener una causa efectiva, donde cualquier falla puede ser una solicitud de ayuda. Relación alumno-maestro. La relación alumno-maestro dependerá en gran parte de lo que el maestro es inconsciente. La naturaleza de su diálogo estará determinada por su grado de madurez afectiva y por sus reacciones frente al comportamiento inconsciente del niño. Si el maestro no ha llegado a cierto nivel de madurez, reaccionará inconscientemente a la inmadurez natural del niño. Si el maestro tiene una madurez personal que le ha permitido resolver sus propias dificultades, podrá ayudar al niño a vivir y resolver las suyas y no reaccionará efectivamente a los intentos de transferencia de su alumno. Como conclusión, dice que esta teoría es una teoría psicológica que intenta explicar los conflictos en el subconsciente, en las conductas y la estructura de la personalidad, que es la personalidad está compuesta por el ello, el yo y el superyo. Asimismo, dice que el psicoanálisis se distingue por el hecho de enfocar el estudio de la conducta humana dentro de tres ángulos: el genético, el histórico y el dinámico. Bueno, en realidad Freud dice que no ha contribuido nada a la explicación del psicoanálisis en la educación. Eso quiere decir que Freud sí dio una explicación acerca de la vida sexual de los niños. Entonces yo creo que en ese apartado es donde a los docentes y a los educadores les llamó la atención, donde se dedicaron pues a investigar más allá a fondo sobre la educación, y es ahí donde pues hacen una referencia del psicoanálisis con la educación, cuando pues únicamente Freud fue pues él en realidad no contribuyó gran parte, pero sí contribuyó con algo, que fue en la vida sexual del niño, desde el nacimiento hasta una etapa. Y bueno, respecto a la educación, dice que en el psicoanálisis el maestro debe de comprender al alumno, donde dice que
que el maestro se debe de enfocar más a la comprensión, o sea, no nada más en un solo alumno, sino tratar de comprender a todos, porque pues no sabemos si el alumno está pasando por algún problema, si no comprende pues lo que está explicando el maestro. Entonces el maestro debe de reaccionar de una buena manera y no tratar de aislarlo y hacerlo indiferente a los demás, sino tratar de apoyarlo. Entonces en este ámbito es donde